Buenos días. Vamos a ver la conferencia número 19 de fase B de conocimiento de sí mismo, que se titula Lucifer, Diablo y Satán. Mucho se ha hablado sobre este tema. Se han escrito innumerables libros, pero pues nadie ha explicado realmente qué es esto. Vemos que las sectas muertas han puesto a Lucifer en un trono de ignominia para atemorizar a los débiles. Pero pues esto lo podemos encontrar en las criptas iniciáticas, en las cavernas arcaicas. Este conocimiento milenario oculto. Vamos a entender hablando del principio. Recordemos hace 18.5 millones de años cuando se originó el ego. En ese entonces pues las personas o la raza en ese momento eran muy inocentes y se dio la separación de los sexos para poder practicar el sexo compartido o en pareja, hombre y mujer. Recordemos que esto tenía un fin: hacer la creación de los cuerpos existenciales del ser. Ahí recordamos el árbol de la vida, el sexo, el suprasexo. Cuando se dio la separación de los sexos, el Lucifer de cada uno le dijo a los humanos de esa época: si queréis ser como los dioses, tenéis que probar el fruto del árbol de la vida. ¿Cuál es el fruto? La manzana. El árbol de la vida significa el trabajo, el suprasexo, la creación de los cuerpos para ser como los dioses o para ser dioses. Y la manzana significa el sexo, el falo, el yoni. Entonces ahí comenzamos a comprender, ahí está el secreto, ahí comienza todo. Para ser como los dioses o para ser dioses es con el suprasexo. Pero en ese entonces las personas comenzaron a practicar el sexo de pareja, hombre y mujer, y se dio la caída sexual. Comenzaron a fornicar, a eyacular, a tener orgasmo. Y se creó el ego. Y ahí aparece el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Pero era necesario que fuera así, para sacar sabiduría. Era necesario que eso sucediera. Para nosotros liberar el 97% de conciencia, aquí vemos la envoltura seminal, o el arca de Noé, o la madre divina, o la envoltura seminal, donde está el 97% de conciencia atrapada en los yoes, en el ego que se creó cuando se dio la caída sexual. Para poder liberar este 97% de conciencia que está atrapada, que es energía creadora sexual, es necesario que haya un entrenador. Es necesario que haya el gimnasio psicológico, que es nuestra vida. Recordemos que el gimnasio psicológico son los sucesos, los eventos del día, de nuestra vida, de nuestra existencia, y las personas. Y estamos hablando que para poder liberar esta energía creadora sexual, que es con la que se va a crear o se va a hacer la creación en la primera montaña, en la segunda montaña, en la tercera montaña, para que esta energía se libere, sacar la sabiduría que está dentro de cada efecto, la energía creadora sexual.
Recordemos que lo contrario al defecto es la virtud, que florece cuando se elimina el defecto. Esa sabiduría, ese amor y esa energía creadora sexual, que es con la que se basa la creación o toda la creación o la autorrealización del ser. Si se libera la energía que está atrapada acá, vamos a subirla, transmutarla por la columna y vamos a crear los cuerpos existenciales de nuestro ser y vamos a poder hacer la obra. Pero para que esto se dé tiene que haber tentaciones. Si no hay tentaciones, pues no vamos a poder tener lo contrario, que es la virtud. Entre más grandes sean las tentaciones, más grandes serán las virtudes. Lo que necesitamos es no caer en la tentación, porque así nos prueba el tentador, el Lucifer, nos prueba, nos templa. Si pasamos las pruebas, lo vencemos, le robamos la luz, el fuego, el poder que está atrapado, esa energía creadora. Si nos dejamos vencer por el tentador, pues nos hacemos sus esclavos y nunca cambiaremos, seguiremos siendo lo que somos, nunca dejaremos de ser lo que somos, nos estaremos esclavizados del deseo. Recordemos que el deseo es la fuente de poder o el poder que está dentro de cada cosa o que anima todas las cosas. El deseo es lo que anima todas las cosas, lo que le da vida. Entonces, ese Lucifer, si lo vencemos, pues le quitamos el fuego. Entonces, el deseo es fuego. Si vencemos el deseo, que es tentación, tendremos la luz, el poder, la sabiduría, la energía creadora para crear nuestros cuerpos existenciales. Entonces, el deseo es tentación. Vencer la tentación es ganar el fuego. Nos ganamos el fuego, le robamos el fuego al demonio, o al diablo, o a Satán. Entonces mire que es necesario que haya un tentador, un entrenador psicológico, para así poder eliminar nuestros defectos psicológicos y sacar la sabiduría del mal. Ahí está el árbol de la sabiduría, del bien y del mal, que sus raíces se entrelazan con el árbol de la vida, que es el sexo, el suprasexo. Ahí está el secreto todo, ahí comenzó todo. Entonces nos damos cuenta que es muy importante que haya un entrenador psicológico. Es muy importante que haya un tentador, es necesario para que podamos hacer el trabajo de la primera montaña, que es la creación de los cuerpos solares, y de la segunda montaña, porque ya al final de la segunda montaña, cuando Lucifer es vencido, ya se integra nuevamente al ser, porque es parte del ser, es la reflexión de nuestro ser, de nuestro logos interior, de nuestro ser divinal. Entonces vemos siempre la dualidad, la tesis, la antítesis, y viene la síntesis, que es la sabiduría, porque cuando mueren los defectos sacamos la sabiduría del mal. Cada uno de nosotros, nuestro cuerpo físico, cuando nos exponemos al sol, se proyecta una sombra, y así tiene que ser hasta el final del trabajo, cuando liberemos la conciencia que está atrapada en los defectos, ese 97%. Asimismo, nuestro real ser interior, nuestro logos interior, nuestro ser divinal, tiene su sombra logoica y la proyecta en el interior de nosotros, en el interior de nuestra conciencia. Esa sombra es el Lucifer, es Satán, es el entrenador psicológico, que está para entrenarnos, para educarnos en el sexo, para hacernos atletas del suprasexo, en la primera montaña, para en la segunda montaña pasar a un nivel superior en el sexo, donde la energía creadora sexual, o esa energía kundalini o luciférica, porque
que le robamos la energía a Lucifer, sube por la columna desintegrando y matando los yoes causa o matando el ego. Entonces vemos al entrenador desde la primera montaña hasta el final de la segunda montaña, cuando es vencido por el Cristo y se fusiona con el Cristo y se convierte en Cristo Lucifer, para que pueda ser tragado de manera victoriosa por la madre o absorbido por la serpiente. Y luego esa serpiente de oro, esa serpiente de sabiduría, tiene que ser tragada por el Padre, fusionarse en una sola ley para poder entrar al absoluto. Entonces decíamos que cuando se dio la caída sexual por la fornicación, se fabricó el ego. Cuando la humanidad o el hombre comenzó a caer a fornicar, inmediatamente se crearon los defectos. Cuando fornicamos, los defectos de la pereza, de la codicia, de la lujuria, del orgullo, de la ira, de la gula y de la envidia. Ahí se originó el ego. Pero tenemos que eliminar los defectos para sacar la sabiduría que está dentro de los defectos, para sacar la sabiduría del mal. Cuando eliminamos un defecto, sacamos la sabiduría, no vamos a volver a caer en ese defecto, no vamos a volver a atrapar la conciencia en ese defecto. Pero para eso es necesario que haya un tentador. Lo importante es no caer en las tentaciones. Y a medida que vamos ascendiendo, a medida que el iniciado va ascendiendo en el trabajo, las tentaciones van a ser más grandes. Pero lo importante es no caer en las tentaciones, lo importante es pasar las tentaciones, vencer las tentaciones. Así morirán los yoes psicológicos, nuestros defectos psicológicos. El entrenador lo vemos en la primera montaña. Recordemos que Prometeo, Lucifer, está atado a la roca, encadenado a la roca, a la piedra. Pero ¿quién es Prometeo Lucifer? Es nuestro Cristo. Para nosotros liberar a nuestro Cristo, que está encadenado a la roca, la roca es la piedra filosofal, es el sexo. Esa piedra es el símbolo del yoni y el falo, del sexo. Entonces, si nosotros creamos los cuerpos solares, tomamos el camino directo, Prometeo, que es Cristo Lucifer, él va a crear sus cuerpos de oro, pero necesita que le creemos los cuerpos solares. Entonces decimos que ese Prometeo Lucifer, que es nuestro Cristo íntimo, en este momento está atado a la roca. La roca es el sexo, falo y yoni, energía creadora sexual. Entonces, si nosotros con esa roca, con esa piedra, con nuestra piedra filosofal, o sea, con nuestro sexo, en pareja, con nuestra esposa, hacemos la creación de los cuerpos solares, estamos haciendo el trabajo para nuestro ser, le estamos creando los cuerpos. Y si tomamos el camino directo, entramos a la segunda montaña. Y ya ese Prometeo, ¿sí? Ese Prometeo Lucifer, que ya se desencadenó, ya se liberó por medio del sexo, o sea, por medio de la roca, ya él mismo en segunda montaña, ese Cristo interior, o ese Cristo íntimo, va a crear sus cuerpos de oro. Pero para que nosotros podamos en la primera montaña hacer la creación de los cuerpos, es necesario que saquemos la energía que está atrapada dentro de los defectos. Tenemos que eliminarlos, vencerlos, desintegrarlos. Pero ¿cómo se da la desintegración de los defectos o de los detalles en la primera montaña? Pasando todas las pruebas, todas las tentaciones, y ahí está la importancia de Lucifer, diablo o Satán. Entonces mire que por eso Goethe puso palabras de su Dios: de los seres de tu naturaleza que están en rebelión contra mi ley, el menos perjudicial eres tú, le decía Lucifer.
¿Dónde está la maldad, Lucifer? ¿Dónde está la perversidad, como lo ponen las sectas muertas, en un trono de ignominia para atemorizar a los débiles? No, no es como, no es como ellos lo describen, o se han inventado una cantidad de mitos, leyendas. El Lucifer es el entrenador. Es necesario que tengamos un entrenador psicológico para poder vencer las tentaciones. Si vencemos las tentaciones, mueren nuestros yoes psicológicos. Y si se mueren los yoes psicológicos en la primera montaña, vamos a crear los cuerpos solares para nuestro ser, para nuestro logos interior. Y ya nuestro ser con esos cuerpos solares, si tomamos el camino directo en la segunda montaña, ese Prometeo Lucifer o ese Cristo íntimo va a crear sus cuerpos de oro. Y en la segunda montaña sigue presente el tentador. Recordemos que hasta el último día, cuando se llega a la quinta de mayores, el Cristo íntimo es tentado por el Lucifer. Esa es la última tentación, cuando le ofrece los reinos del mundo. Y ahí el Cristo le dice: Satán, 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 a tu Dios no tentarás, solo a él obedecerás. Está escrito. Y ahí Lucifer, el tentador, queda sin trabajo, ya no hay a quien tentar. Y se fusiona con el Cristo, se integra con el Cristo, se vuelven uno. El Lucifer es un aspecto de nuestra Madre Divina, en el fondo es la misma Madre Divina, que necesita que nosotros avancemos en el trabajo, es la más interesada en que eliminemos nuestros defectos psicológicos, pero se hace desdoblamiento. Por eso decimos que Lucifer es la justicia, es la balanza. Aquí lo vemos, vea, la balanza, el dador de luz, ¿cierto? Dador de luz y de fuego, ¿por qué? Porque si eliminamos los defectos, sacamos la luz, el fuego, la sabiduría, que está atrapada dentro de los defectos. En primera montaña es nuestra Madre Divina. Y ya en la segunda montaña es el Cristo que está atrapado dentro de esos defectos. Recordemos que el Cristo es fuego, es luz, es sabiduría. Entonces la Madre Divina tiene un aspecto que es la justicia. Y el otro aspecto que es el dador de luz y de fuego, que es el tentador, es el Lucifer. Porque más que nadie la Madre Divina está interesada y nos orienta y dirige todo el trabajo de muerte psicológica. Pero para que haya virtudes tiene que haber tentaciones. Y entre más grandes las tentaciones, más grandes serán las virtudes. Lo importante es no sucumbir, no caer ante las tentaciones. El objetivo es que en la segunda montaña integremos las tres fuerzas. Eso es lo que va a suceder en la segunda montaña. El iniciado que tome el camino directo entra a la segunda montaña, va a integrar las tres fuerzas primarias, que aquí las vemos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la energía creadora sexual, es la Madre Divina. Aquí vemos al Hijo. Por eso decía: nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Y el Hijo es el Lucifer, es el tentador. Aquel que venza las tentaciones va a lograr integrar estas tres fuerzas, o encarnarlas dentro de sí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y algún día va a llegar al Padre. Entonces, la única forma de llegar al Padre es a través del Hijo. El Hijo es Lucifer, es el tentador. Y el trabajo se da en el sexo. Aquí vemos el símbolo de la cruz, los dos maderos sagrados que se cruzan. Positivo, que es el falo masculino, y negativo, el yoni femenino. Entonces vemos el palo vertical, que significa la parte activa o positiva, que es el falo masculino. Vemos el leño horizontal, que significa la parte pasiva negativa o el yoni femenino. Del producto o de este símbolo de la cruz, del trabajo de la cruz, sale el fuego, se produce el fuego.
que en la primera montaña se van a crear los cuerpos y en la segunda montaña este fuego que se produce de la inserción del falo en el yoni, el símbolo de la Santa Cruz, ese fuego es el que va a desintegrar los yoes causa, los va a desintegrar. Y obviamente aquí en la segunda montaña también está presente Lucifer, Satán, el tentador, poniendo las pruebas al Cristo en la segunda montaña. Por eso en la primera montaña tenemos que templarnos en el sexo. El entrenador psicológico nos va a templar en la primera montaña, en el sexo. Tenemos que eliminar todos los detalles de la lujuria, para cuando lleguemos ya aquí a la segunda montaña, que es la montaña de la muerte, porque con ese fuego crístico o luciférico que sube por la columna se van a desintegrar los yoes. Tenemos que vencer todas las tentaciones en la primera montaña, eliminar todos los detalles de la lujuria, porque aquí en la segunda montaña el sexo va a llegar a un nivel superior, que es que ese fuego IMRI, recordemos, IMRI, Ignis Naturam Renovatur Integram, el fuego renueva incesantemente la naturaleza o íntegramente la naturaleza. Quiere decir que ese fuego crístico que sube por la columna va a desintegrar los yoes causa, los convierte en polvareda cósmica. Pero para que ese fuego suba, se tiene que vencer al tentador, a Lucifer, robarle el fuego. Recordemos que los yoes psicológicos son una polarización negativa de el entrenador, de Lucifer. Desafortunadamente, si una persona cae en las tentaciones, se polariza de manera negativa. Porque una cosa son las tentaciones y otra es caer. Cuando se caen las tentaciones, sucumbimos ante las tentaciones, pues se está creando más ego, se está fortaleciendo el ego. Entonces vemos que el yo psicológico, el ego, es una polarización negativa de el Lucifer. Debemos distinguir entre el Lucifer y las pruebas de Lucifer y entre lo que es el ego animal. Entonces, si pasamos las tentaciones, nos hacemos dueños del poder, del fuego, de la luz, de la sabiduría. Pero si caemos en las tentaciones, pues se da la polarización negativa, que son nuestros yoes psicológicos, los fortalecemos, los creamos más yoes. Pero para nosotros poder recuperar ese fuego, tenemos que, mediante reflexión, autorreflexión íntima, comprender los defectos. Y así los vamos a eliminar y liberamos esa energía, ese fuego que está dentro de nuestros defectos. Esa polarización negativa, o esa bipolarización que se da, ¿cierto? La única forma de acabar con esta polarización negativa, que son los defectos, es con la comprensión que se da mediante la autorreflexión íntima de los defectos. Los comprendemos, los podemos eliminar. Entonces vemos que el entrenador está presente en la primera montaña. Si lo vencemos, vamos a crear los cuerpos para Prometeo, Lucifer o nuestro Cristo, que ya en segunda montaña él creará sus cuerpos de oro. Y en la segunda montaña encarnaremos las tres fuerzas primarias para ser Dios. Entonces volvemos al principio de la conferencia, cuando se originó el ego, hace 18.5 millones de años, que lo vimos en la conferencia del origen del ego, conferencia número 50 fase A, cuando Lucifer le dijo a las personas, o el Lucifer, porque cada uno tiene su propio Lucifer, le dijo a las personas de ese entonces
Si queréis ser como los dioses tendréis que probar del fruto. El fruto es la manzana. La manzana significa el yoni y el falo. El fruto del árbol, el árbol de la vida, que es el suprasexo. Entonces tenemos que crear los cuerpos en primera montaña. Ahí seremos a imagen y semejanza a Dios, verdaderos hombres. Nos convertiremos en verdaderos hombres, no importa si es una dama o un caballero, eso es un grado. Y ya en segunda montaña, ya no es imagen y semejanza, ya es un Dios, porque encarnó las tres fuerzas primarias y tiene el poder del verbo, de la palabra, de crear. Por eso decimos que, o sabemos que la voluntad es la fuerza más poderosa porque es con la que se creó el universo. Y el Padre tiene la voluntad y tiene la palabra, el verbo, es el creador dentro de nosotros. Pero estos trabajos se logran de la primera montaña y la segunda montaña venciendo las tentaciones. Ya cuando la última tentación del Cristo íntimo en la segunda montaña, ya cuando vence a su Lucifer, a su diablo, a su Satán, en esa última tentación es cuando ya mueren los yoes causa, cuando llegó a la creación del cuerpo causal o de la voluntad consciente. En ese momento ya el Lucifer ha sido vencido en todas las tentaciones, se finaliza la segunda montaña. Y ya ese Prometeo, Lucifer, ese Cristo, se fusiona o se integra con Satán, con Lucifer. Porque esa es la sombra, la reflexión del Cristo íntimo, del Logos. En ese momento ya el maestro, cuando ha eliminado los yoes causa, cuando ha creado sus cuerpos de oro, ya está listo para la creación de los cuerpos de luz. Pero tuvo que ser templado y entrenado en la segunda montaña con las tentaciones por parte de Lucifer, porque Lucifer nos va a probar y nos va a tentar en el sexo, en la primera y en la segunda montaña. Como fue entrenado, fue templado, pasó todas las pruebas en la primera montaña, en la segunda montaña, creó sus cuerpos de oro, ese Prometeo en la segunda montaña, ya está listo para un nivel superior, que va a ser la tercera montaña, donde con su alma divina va a fabricar los cuerpos de luz en el sexo. Pero mire todas las purificaciones que tuvo que tener en el sexo. En la primera montaña fue entrenado con todas las tentaciones que le puso en el sexo, el Lucifer. Quedó preparado para la segunda montaña. En la segunda montaña ya ese fuego sexual sube por la columna, desintegra al ego, pero se purifica más. Hay más tentaciones, más pruebas en la segunda montaña. Y ya cuando el Lucifer se integra nuevamente con el Logos interior, con nuestro ser divinal o nuestro Cristo íntimo, ya está totalmente entrenado en el sexo, educado en el sexo, y está listo para trabajar con su alma divina en la tercera montaña y hacer la creación de los cuerpos de luz, que allí es donde las tres fuerzas que integró en la segunda montaña, estas tres fuerzas que están simbolizadas aquí en el tridente de Lucifer. Este tridente simboliza, vemos que tiene tres partes o tres puntas, vea. Esta primera punta significa el Padre, la segunda punta el Hijo y la tercera punta el Espíritu Santo. Entonces ese tridente que tiene Lucifer simboliza que si nosotros integramos estas tres fuerzas, al robarle el fuego a él, al vencerlo a él, ¿cierto? Vamos a integrar esas tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la segunda montaña. Y en la tercera montaña, esas tres fuerzas se tienen que fusionar en una sola, que es donde esas tres fuerzas son tragadas por el Padre o absorbidas o se integran con el Padre. Entonces, en la segunda montaña, cuando fue vencido Lucifer, se integró con el Cristo y quedó Cristo Lucifer. Y se integraron con la madre o fueron tragados por la madre, porque ese Cristo Lucifer se convierte en una serpiente de oro, de sabiduría,
es un maestro de sabiduría. Y se integró con la madre, que es el amor, ahí en la segunda montaña. Entonces se integra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la segunda montaña. Y ya en la tercera montaña, esas tres fuerzas, que son el Hijo, ¿cierto? Que se integró con el Cristo, o sea, Lucifer con Cristo, Cristo Lucifer, más la Madre Divina que se los tragó, ya esa serpiente tiene que ser tragada por el águila, que es el Padre. En la tercera montaña se vuelven unidad. Es donde dice que el águila, que es el Padre, se traga la serpiente sabiduría, que la serpiente sabiduría es Cristo, Lucifer, que se fusionaron. Pero es que ese Lucifer es un aspecto de la Madre Divina, de la energía creadora sexual, por eso nombramos ahí a la Madre también. Entonces en segunda montaña se integraron esas tres fuerzas, Cristo, Lucifer y la Madre, o la Madre se tragó a Cristo y a Lucifer, que eran uno, porque se integraron cuando Lucifer quedó sin trabajo. Y ya en la tercera montaña el Padre, que es el águila, se traga esa serpiente de oro, de sabiduría, Cristo, Lucifer, y ya son uno, son unidad. Y ya está listo para entrar al absoluto como unidad. Pero miren que la necesidad o la importancia del entrenador psicológico en la primera y en la segunda montaña. Ya cuando Lucifer es vencido, se lo traga el Cristo, lo absorbe. O sea, hasta el final de la segunda montaña está el entrenador psicológico. Lo importante es no caer en las tentaciones. Eso es lo importante, que pasemos las tentaciones, que venzamos las tentaciones para así eliminar los defectos y sacar la virtud contraria al defecto. Y entre más grande sea la tentación, más grande va a ser la virtud. Y es hasta el final del trabajo, hasta la segunda montaña hay tentaciones. Porque ya en la segunda montaña muere el ego completamente. Ya no hay ego. Al pasar a la tercera montaña ya no hay ni un átomo de ego. Ya no hay yo psicológico. Ahí se termina la segunda montaña del trabajo del entrenador psicológico. Y se cumple lo que decía. Si queréis ser como los dioses, tenéis que comer del fruto. El fruto es el sexo, el suprasexo de la creación de los cuerpos. Y ahí nació o se dio el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Porque la humanidad, cuando comenzó a fornicar, se creó el ego. Pero como les digo, tenía un sentido, eso tenía que ser así. Porque no había de dónde sacar la sabiduría. La sabiduría se saca del mal. Entonces ahí está donde decíamos que los dos árboles, el de la vida, que es el del sexo, tienen raíces en comunes o se entrelazan con el árbol de la sabiduría, del bien y del mal, que es el yo psicológico, que se elimina para sacar la sabiduría. La sabiduría más que la energía que liberamos del ego, del yo psicológico, más el árbol de la vida, que es la creación de los cuerpos. Ahí se hace la obra, la primera, la segunda y la tercera montaña, pero es necesario que haya un entrenador psicológico. Entonces decíamos que siempre está la dualidad, la antítesis, la sombra, la luz, la tesis, la antítesis, da como resultado la síntesis, la sabiduría. El logos interior proyecta su sombra, esa es su sombra interior, es entrenador psicológico. El gimnasio de la vida, las personas, los eventos. En este caso, el entrenador psicológico nos entrena en el sexo. Entonces habrán muchas tentaciones para poder eliminar todos los detalles de la lujuria. Y saldrán las virtudes. Ya el sexo va a ser el verdadero suprasexo. Vamos a lograr la castidad perfecta. Recordemos que hay tres tipos de fornicación. La fornicación emocional o astral, cuando deseamos a una persona del sexo opuesto. La fornicación mental, cuando nos imaginamos fornicando con esa persona del sexo opuesto. Y por último viene la fornicación de hecho o física. Esos tres tipos de fornicaciones es lo que llamamos la lascivia. Pero para que podamos vencer la lascivia, tenemos que
vencer o eliminar los tres tipos de fornicación: la emocional, la mental y la física. Cuando logramos esos tres tipos de castidad, pues ahí logramos hacer la creación de los cuerpos. ¿Y cómo logramos vencer o eliminar los tres tipos de fornicación? Pasando todas las pruebas, venciendo todas las pruebas que nos pone el entrenador psicológico, el tentador, porque ese es el trabajo, el tentarnos. Y nuestro trabajo es vencer las tentaciones. Hay dos tipos de oscuridad: la superoscuridad. La superoscuridad es guardar silencio, es saber callar. Y así vamos a lograr el supraconocimiento, el conocimiento interior, el conocimiento exotérico. Así se va a ser maestro, el iniciado, sabiendo callar. Y hay otro tipo de oscuridad, que es la infraoscuridad, que es las tinieblas, es el error. Ahí volvemos a hablar de que esas tinieblas son nuestros yoes psicológicos, nuestro ego, pero que los yoes psicológicos son una cristalización negativa o una polarización negativa de el Lucifer o el tentador. Si sucumbimos ante las tentaciones, pues se da eso, se fortalece el ego, creamos más ego, más yoes psicológicos. Esas son las tinieblas interiores, nuestros errores, nuestros yoes psicológicos. ¿Y cómo logramos eliminar estas tinieblas interiores? O esa bipolarización negativa que es el ego. ¿Cómo logramos eliminar esa oscuridad interior o infraoscuridad que es el ego? Mediante la comprensión. Recordemos que en la noche hacemos algo que se llama meditación reflexiva. Juzgamos hasta comprender al defecto, le suplicamos a nuestra madrina que nos lo desintegre. Y en el día suplicamos muerte a todos los detalles. Así nos vamos a liberar, vamos a eliminar esa infraoscuridad, que es de nuestras tinieblas interiores, que son nuestro ego. Entonces hay esos dos aspectos de la oscuridad. La oscuridad, que es el silencio augusto de los sabios, el secreto, saber callar. Ahí vamos a encontrar nuestro supraconocimiento. Y la oscuridad de nuestros defectos, nuestras tinieblas interiores, el ego, el yo psicológico, el ego. Esos son los dos aspectos de la oscuridad. Este tentador siempre ha sido simbolizado con un dragón. Vemos en las diferentes culturas, en el antiguo Egipto, al dios Osiris, al dios solar, su contrario, a Set, el jefe de los demonios rojos. Set y sus demonios rojos, que son los demonios rojos, son la polarización negativa o bipolarización negativa del tentador, Lucifer. Entonces en todas las culturas lo vemos. En la cultura griega, a Apolo, a su contrario, vemos siempre hay al dragón, ¿cierto? Vemos un ejemplo a San Miguel Arcángel, el contrario, el dragón rojo. A través del tiempo, todas las culturas y todas las civilizaciones se han erigido, se han levantado templos en honor a los dioses solares y a su opuesto, al dragón, al tentador. Si nosotros vencemos a nuestro dragón interior, nos vamos a convertir en dioses solares, por lo que hablábamos, el Cristo en la segunda montaña hace la creación de los cuerpos de oro, integra las tres fuerzas. Aquel que venza al dragón, o sea, que venza todas las tentaciones, va a encarnar las tres fuerzas dentro de sí, va a lograr llegar a la segunda montaña, van a ser el Cristo en el corazón, pero tiene que vencer al dragón, al tentador. Y el
ese Lucifer es alegorizado o simbolizado siempre por el dragón en todas las diferentes culturas, civilizaciones y épocas, y se han erigido templos para adorar a los dos, al dios solar y a su contrario, que es el tentador, la sombra. Pero vemos que es todo lo contrario a lo que nos han hecho creer las sectas muertas, para aterrorizar a los débiles, que ponen a Lucifer en un templo de ignominia para atemorizar atemorizar a los débiles. Satán, Lucifer, es nuestro tentador, nuestro entrenador psicológico que debemos vencer para poder hacer la obra, para poder hacer el trabajo. Es necesario que sea así, que tengamos un tentador para poder sacar las virtudes, sacar la sabiduría del mal, para poder liberar ese fuego crístico que está dentro de todos nuestros deseos. Recordemos que el que se deja vencer por el deseo se hace esclavo del deseo y nunca dejará de ser lo que es. El que vence al deseo tendrá la sabiduría, la luz. El deseo es tentación, es fuego, pero el que vence al deseo se hace dueño del fuego, de la luz. O sea, le estamos robando el fuego al diablo. Lucifer es escalera para subir o para bajar. Él nos pone las tentaciones en el sexo. Si vencemos las tentaciones en el sexo, eliminamos esos yoes, detalles de la lujuria, y vamos a lograr la castidad perfecta, y la energía va a subir por la columna cuando transmutemos con nuestra pareja. Y vamos a hacer la obra, la autorrealización. Escalera para bajar. Si nosotros nos dejamos caer en las tentaciones, fornicamos, eyaculamos, adulteramos, etcétera, etcétera, pues cada día vamos a caer más. Vamos a caer más. Y nos van poniendo más tentaciones para que bajemos más. Entonces Lucifer es escalera para subir o para bajar. La decisión está en nosotros. Lo importante es no dejarnos caer, no sucumbir ante las tentaciones, vencer las tentaciones. Eso es lo importante. Cuando ya el Lucifer muere, pues se fusiona con el Cristo lo vence. Ya el tentador no tiene trabajo, como les decía, que es en la segunda montaña, cuando mueren los yoes causa. Ya el tentador no tiene a quien tentar. Y se fusiona con el Cristo, con el Logos interior, que son tragados por la Madre Divina. La Madre Divina es la más interesada en la muerte del yo psicológico, en la autorrealización del ser. Entonces se da la integración del Cristo Lucifer con el amor que es la Madre. Pero falta que la Madre sea penetrada por el Padre, que es la sabiduría. Ahí se forma el 10. El 1 es el falo. El 0 significa el universo, que es la Madre, el amor. La Madre, que es el amor, se debe integrar con la sabiduría, que es el Padre. Entonces, falo, yoni. La Madre espera ser penetrada por el Padre. O sea, el amor se tiene que fusionar con la sabiduría, que es el Padre. Ahí está el simbolismo del número 10, que significa, el número 1 significa el falo, y el círculo 0 significa el universo, la Madre, el amor. Entonces se tienen que integrar esas dos fuerzas. Pero primero la Madre se traga a Cristo Lucifer, y luego la Madre se integra con el Padre, se integra el amor con la sabiduría. Ahí se da la unidad múltiple perfecta. Ya el Maestro se convierte en unidad múltiple perfecta, porque el ser tiene muchas partes, pero cuando se integra, a pesar de que es múltiple, son muchas partes, son unidad, son una solamente. Y se integra el Padre con el Verbo, con la palabra, y es el creador dentro de nosotros, o el creador dentro del iniciado. Pero para que esto se dé, se tiene que haber la tentación, para que podamos hacer el trabajo en la primera y en la segunda montaña. Y ya al final de la segunda montaña, ya el Maestro está listo para la creación de los cuerpos de luz, con su alma divina. Ahí es un Elohim,
macho, hembra, su parte masculina y femenina, van a hacer la creación dentro de él, de los cuerpos de luz. Entonces aquí veo los símbolos. El tridente tiene 3 puntas que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiere decir que si nosotros en la segunda montaña llegamos a la segunda montaña, o el iniciado toma el camino directo, llega a la segunda montaña, integra esas 3 fuerzas, pero tiene que vencer a Lucifer en todas las tentaciones. Aquí vemos la balanza, significa al dador de luz, de fuego, al tentador, a Lucifer, es la justicia. Y las 3 fuerzas primarias, acá está, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es lo mismo que el tridente. Y todo el trabajo se da en el sexo, la cruz sagrada, los 2 maderos sagrados que se cruzan, forman la cruz en el sexo. El positivo, que es el vertical, significa el falo masculino. El leño horizontal significa el yoni femenino, la parte negativa o pasiva. Del producto de estos dos, de la mezcla del fuego y el agua, nace el espíritu de Dios. En la segunda montaña, se es Dios, pero para eso hay que vencer al tentador. Hasta el último día en la montaña, en la segunda montaña, hasta el último día va a estar el tentador. Cuando ya se crea el cuerpo causal de la voluntad consciente y la fuerza crística, esa energía crística luciférica sube por la columna, desintegra los yoes causa. Hasta ese momento en la quinta de mayores, que ya mueren los yoes causa, que el Cristo es adulto, ya el Lucifer es vencido. Y se fusiona con el Cristo, con el Logos, con el Creador. Porque en el fondo son uno. Se desdobló para que pudiera hacer el trabajo. Era su proyección, la proyección logoica, de ese Cristo íntimo, de ese logos interior. Y al ser vencido, el Lucifer ya no tenía que intentar, ya no tiene trabajo, vuelve a él y se fusiona con él, porque en el fondo son él. Muchas gracias por la atención prestada.